Diálogos con la actualidad. La entrevista. En presencia universitaria por la noche. Hoy platicaremos con el doctor Domingo Schevenini, investigador sobre criminalización de la marihuana. Su tesis de doctorado, bueno, es justamente sobre este tema. Él expone ahí pues, que prácticamente el fenómeno de la criminalización, de la prohibición de la marihuana es reciente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero pues más allá también del ámbito histórico, estaremos pues pidiéndole su punto de vista sobre lo que hemos visto estos días con la Suprema Corte de Justicia. Doctor Domingo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, David? Buenas noches a tu auditorio y muchas gracias por la invitación al programa. Pues en un primer momento, doctor, me gustaría que nos compartiera su punto de vista. Después de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablamos de despenalización, de que se acabó la criminalización. Su opinión general sobre lo que vimos con la Suprema Corte y su decisión. Mira, definitivamente no es una regulación del cannabis. No podemos hablar de una legalización en términos generales. Creo que lo más preciso sería hablar de cierta despenalización, ¿no? Porque no es una despenalización general, sino en ciertos casos nada más. Lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte fue una declaratoria general de inconstitucionalidad donde se borran algunos artículos de la Ley General de Salud, pero los artículos del Código Penal Federal siguen vigentes, por lo cual no podemos hablar en sentido amplio de una descriminalización todavía. En este caso, ¿cuál es el debate? ¿Cómo ve, pues sí, lo que ha habido en el debate en la esfera pública en últimos días? Ahí en esta tesis de doctorado usted señalaba, ¿no?, que en su momento pues había elementos religiosos, ¿no? Luego pues ya más centrados en el siglo XIX, algunas cuestiones inclusive hasta de raza, de pobreza, de ciertos estigmas hacia quienes fumaban la planta. Y bueno, tenemos algunos comentarios, por ejemplo, como el de Guillermo Tamborrell, el titular del Consejo Estatal contra las Adicciones, que bueno, pues temen que únicamente incremente el consumo. ¿Ha madurado en este, pues vamos a decir, último siglo la sociedad mexicana para hablar de un tema que se volvió tabú como la marihuana? Sí, me parece que sin duda, este debate que estamos teniendo el día de hoy es innovador, es un debate que no habíamos tenido en décadas pasadas. Si te fijas, es un debate que empezó más o menos por ahí del 2015, cuando la Suprema Corte resolvió el primer caso relacionado con lo que se resolvió ayer. Fue un caso, no sé si recuerden, en el que un colectivo, una asociación civil llamada SMART, Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, pide permiso a la COFEPRIS para cultivar cannabis para consumo personal. Esta sociedad eran 4 personas, ¿no? Eran 4 personas, abogados y empresarios, que en realidad no eran consumidores de marihuana, sino que más bien estaban elaborando una estrategia, un litigio estratégico para tratar de ayudar a replantear la política pública en materia de drogas en el país. Y creo que ahí, a partir de ese momento y de la resolución de la Corte en aquel entonces, empieza un nuevo panorama en la opinión pública con respecto al cannabis, ¿no? Y una de las características de este nuevo debate que surge a partir de ese momento es, primero, que se empieza a diferenciar entre marihuana con fines recreativos o lúdicos. Por otro lado, tenemos el uso medicinal del cannabis y por otro lado, tenemos el uso industrial del cáñamo. Creo que fue muy importante el diferenciar estos 3 distintos usos de la planta, que antes de este debate estaban todos dentro del mismo saco prohibitivo y siendo objeto de la misma estigmatización. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que también este debate nos está orillando a
a especialistas en el tema, no solo en materia de drogas, narcotráfico, violencia, sino a las ciencias sociales en general, las obliga a sacar el tema de las drogas y de la marihuana del terreno del derecho penal y del crimen y llevarlo más bien al ámbito de la salud, ¿no? Tomarlo como o abordarlo como un tema sanitario. En este caso, ¿cuál debe ser el futuro de la marihuana, pues del cannabis aquí en nuestro país? También sabemos que pues a lo mejor hay ciertas restricciones también en otros países, es decir, pues espacios para no fumadores, cuáles son las prevenciones que debe haber ahí con los menores de edad, pero a lo mejor si no hay menores de edad, un consumo en parques, lugares abiertos, etcétera. ¿Cómo debe ser esta regulación que deben tener? Y a lo mejor, pues no sé si ve algún otro país, ¿no? En Canadá, Estados Unidos, que pueda ser algún ejemplo, algún referente para el consumo por un lado, pero también para la producción, ¿no? Porque también en su momento, cuando platicábamos con algunos activistas, pues tenían el temor de que realmente esos cambios en materia, pues realmente beneficiaran a un pequeño grupo de empresarios. Sí, mira, creo que el punto en el que se encuentra el proceso legislativo es complejo. Lo de ayer era algo que en realidad no se esperaba, porque si hacemos un poco de memoria y nos remontamos a aquella resolución a la que me refería de la Corte en el 2015, esa fue una tesis aislada que después se convirtió en jurisprudencia, ¿no? En el 2019. Entonces ya con esa jurisprudencia parecía, y así lo hicieron mediático distintos medios de comunicación, parecía una legalización de la marihuana, pero faltaba que el Poder Legislativo elaborara una reglamentación. El Poder Legislativo tuvo varios periodos para hacerlo, varios periodos ordinarios de sesiones, y al final de cuentas no lo logró en tiempo y forma. Entonces, eso fue lo que provocó que la Suprema Corte atrajera otra vez el caso y declarara inconstitucional, que borrara, anulara los artículos que criminalizaban a los consumidores de marihuana. Pero digamos que no hubo una regulación general, que era lo que debió de haber hecho el Poder Legislativo. Entonces, ahora, con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad del día de ayer, no se exime al Poder Legislativo de seguir ese proceso de creación de una ley que ya tenían lista, ¿no? Que le llamaron la Ley Federal para el Control del Cannabis. Esa ley está ahí en la congeladora, diputados hizo algunas modificaciones y la regresó al Senado no le gustaron esas modificaciones y por eso no la publicaron, ¿no? Entonces, como se atoró ahí el proceso, la Suprema Corte ya no les dio un nuevo plazo, ya les había dado 3 prórrogas, no les vuelve a dar una prórroga, entonces atrae este caso y borra esos artículos. Ahora, digamos que lo que provoca esta resolución de ayer, en términos prácticos, es que el individuo que quiera consumir marihuana tiene que ir a la COFEPRIS, a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, y solicitar un permiso, ¿no? Ya sin Solicitar amparo. un permiso sin amparo. Esa es la diferencia, ¿no? Que ahora la COFEPRIS va a otorgar ese permiso en automático y el individuo regresa a su casa y va a poder cultivar marihuana ahí con fines de consumo personal. Lo que pasaba antes de la resolución del día de ayer era que quien pidiese permiso a la COFEPRIS se lo iba a negar porque era ilegal y entonces se amparaban y empezaba todo este proceso que ahora ya no va a ser necesario. Doctor, para ir cerrando esta plática que ya se nos está buscando un poco corto de tiempo, hemos hablado un poco del proceso lúdico, pero también uno de los argumentos que ha habido en los últimos años para pues, despenalizar el uso de cannabis pues, está relacionado también con la inseguridad. También lo que hemos notado en últimos años es que por los grandes cárteles de narcotráfico pues, han ido a lo mejor a drogas que podemos considerar duras, sintéticas, otro tipo de actividades como el huachicoleo, la trata de personas, etcétera. Si se legaliza la marihuana, ¿veremos algún impacto real en los índices de inseguridad desde su punto de vista como especialista? Me parece que el impacto que tendría en términos de inseguridad y violencia sería menor. El problema de inseguridad y violencia
como tú mencionabas, es causado y se enmarca en un contexto mucho más amplio y mucho más complejo. El negocio del narcotráfico en México son otras drogas, está en otras drogas, está en la cocaína, está en la metanfetamina o cristal, está en el fentanilo, ¿no? Esos son ahorita los grandes negocios del narcotráfico. Entonces, digamos que esto sería un golpe menor al narcotráfico, que no por eso hay que subestimarlo, me parece, ¿no? Creo que es un ensayo de política pública que puede servir como ejemplo para tomar decisiones en el futuro. Perfecto, doctor Domingo Chevenini, le agradecemos mucho su tiempo esta noche. Por supuesto, le estaremos invitando pues, más adelante conforme avance este tema en el Congreso Federal y, por supuesto, el impacto que tenga aquí en la legislación local. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, David, con mucho gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Yo le invito a que